podría estar en un taco en el puente. Sí, pero dado que tenemos una agenda apretada para esta tarde, vamos a iniciar la sesión con el ponente que sí tenemos presente, y en la medida que el ponente faltante llegue, él se va a incorporar a la mesa. La temática de este panel tiene una clara identidad, y es un panel sobre la nueva Constitución. Nos acompaña Ernesto Rifo, de la Universidad Católica Silva Enríquez, que va a hablar sobre la distinción entre reforma y reemplazo de la Constitución. Y luego se integrará al panel don John Charney, de la Universidad Católica de Valparaíso, que va a hablar de la importancia de la libertad de expresión en la nueva Constitución, ¿no? Entonces yo quiero invitar a Ernesto a que inicie su presentación, y dependiendo de en qué momento arriba John, vamos a tener una ronda de preguntas para Ernesto, o vamos a dar paso a la presentación de John de inmediato. Ernesto. Gracias. Bueno, el tema, como dijo Pablo, es la distinción entre reforma y reemplazo constitucional. Y lo que quiero hacer es defender las siguientes tesis. La primera es que la reforma a la Constitución es un acto normativo distinto del reemplazo de ella, ¿sí? La segunda tesis es que la Constitución vigente solo regula la facultad de reforma, y que por lo tanto, y esta es la tercera tesis, no es posible bajo las normas vigentes reemplazar la Constitución, ¿sí? En términos concretos, lo que esto significa es que el legislador no tiene la facultad de, por medio de las reglas del capítulo 15, dictar una nueva Constitución, ¿sí? De esto se siguen algunas consecuencias que quizás podamos discutir, pero en las que no voy a profundizar. Por ejemplo, que para reemplazar la Constitución entonces es necesaria una reforma, ¿sí?, que regule esa facultad, que la incorpore. Y a esa tesis uno puede adjuntar otras, a saber que esa facultad puede incorporarse en un capítulo nuevo, y que en virtud del artículo 127 de la Constitución y las tesis anteriores respecto de la distinción, esa reforma requeriría el voto favorable solo de los 3/5 de la mayoría de los senadores y diputados en ejercicio, ¿sí? Primero, algunos antecedentes sobre la discusión, ¿sí? Digamos, y claramente es una discusión contingente, digamos, políticamente cargada, ¿sí? Como se sabe, distintas autoridades, el senador Saldívar, el ministro Burgos recientemente, han afirmado que el poder constituyente está en el Parlamento, ¿sí? Esa es una cita textual de Saldívar, y que solo si el Parlamento, por la mayoría que corresponde de acuerdo a la Constitución, el día de mañana decide que puede haber una asamblea constituyente, tendrá que ser el Parlamento el que delegue sus facultades, ¿sí? Eso dijo Saldívar hace un año atrás, el ministro Burgos hace un par de semanas o algo así. Así planteada la discusión, correspondería debatir acerca de las razones a favor y en contra de que fuera el Congreso donde se elaborara la nueva Constitución, en vez de, o si acaso sería mejor en una asamblea constituyente o algún otro mecanismo, ¿sí? Saldívar, como se sabe, preferiría que la nueva Constitución fuera elaborada en el Congreso, y de hecho presentó una propuesta al respecto, la creación de una comisión bicameral cuyo único objeto sería estudiar y proponer el texto de una nueva Constitución, ¿sí? Más recientemente se ha afirmado con frecuencia que ciertas fuerzas políticas, RN por ejemplo, en vez de una asamblea constituyente prefieren una vía institucional, a saber, el Congreso, ¿sí? Una vía institucional como si esa fuera la única. Sin embargo, si mi tesis es correcta, esa vía, el Congreso, no es institucional ni lo será sin mediar una reforma constitucional que incorpore, como he dicho, la facultad de reemplazo, ¿sí? En efecto, el capítulo 15 de la Constitución, que podría invocarse a este respecto, establece solo un mecanismo de reforma, ¿sí? Por lo tanto, si el legislador decidiera reemplazar la Constitución, incluso siguiendo ese procedimiento, estaría actuando fuera de su ámbito de competencia, ofendiendo así el artículo 7º de la Constitución, ¿sí?
Ahora, el senador Saldívar probablemente argumentaría que la facultad de reformar la Constitución establecida en el capítulo 15 incluye la posibilidad de reemplazar por una nueva, ¿sí? Sostendría que como es posible reformar cualquier parte de ella, porque no hay en la Constitución vigente disposiciones inmodificables, y como no se señala un límite en cuanto al número de artículos que pueden reformarse, en efecto el legislador puede llevar a cabo una reforma total, ¿sí? Una reforma total entre comillas. De hecho, eso es lo que durante la tramitación de la reforma constitucional del 2005 sostuvieron en el Senado Chadwick, Fernández y el mismo senador Saldívar, ¿sí? Específicamente en la sesión en sala del 29 de abril del 2003, el designado Jorge Martínez Bush sostuvo que el proyecto de reforma que se estaba tramitando modificaba totalmente el espíritu de la Constitución y que faltaba en el proceso, por tanto, una instancia fundamental, ¿sí? En sus palabras, a saber, escuchar a quienes en definitiva constituyen el poder soberano, ¿sí? Vaya uno a saber quién creía Martínez Bush que tenía el poder soberano. Pero en la discusión, el senador Chadwick se apresuró a dejar en claro que no había irregularidad alguna en esa modificación total, pues que el procedimiento de reforma del capítulo 15 no contempla ningún procedimiento especial, cualquiera fuera la magnitud de la reforma constitucional, y aquí cito, sea que se modifique un inciso de un artículo o 10, 20, 30, 40 o 50 preceptos de la Carta. El senador Fernández gritó entonces, o todos, y Chadwick concurrió diciendo, o todos los artículos. Finalmente, el senador Saldívar, que presidía el Senado en ese momento, sostuvo que la mesa coincide con su señoría, el Parlamento mantiene su poder constituyente y nadie hasta este momento se lo ha limitado ni quitado. Además, cumpliéndose los requisitos, podemos reformar la Constitución política en todos y en cada uno de sus contenidos, ¿sí? Entonces, esa es la posición que se defendió explícitamente entonces en el Senado y que buena parte de la élite política sostiene de manera más o menos explícita. Sin embargo, este argumento no es correcto, ¿sí? No es correcto afirmar que porque el legislador puede reformar cualquier parte de la Constitución, puede, digamos, por acumulación, reemplazarla por una nueva, ¿sí? A veces se utiliza en la doctrina constitucional la expresión reforma total, ¿sí? Pero yo sostengo que esa es simplemente una forma engañosa de hablar de un reemplazo, ¿sí? Puede ilustrarse la distinción con una analogía del tipo Sorites, ¿sí? Sorites es la paradoja esta del montón. Si tengo un montón, bueno, no voy a desviar en eso. Piénsese en el caso de alguien que autoriza a un mecánico a realizar todos los cambios necesarios a su automóvil para que funcione adecuadamente, ¿sí? Si en el automóvil que el mecánico devuelve al cliente no queda ninguna de las partes del automóvil que recibió, se trata efectivamente de un automóvil nuevo, ¿sí? Es claro que el mecánico no estaba facultado para hacer eso, sino solo para reemplazar partes del vehículo, ¿sí? Bajo la instrucción de aquellas que sean necesarias para que funcione adecuadamente. Volviendo a la Constitución, si de la tramitación de una reforma constitucional resultará una Constitución distinta en todas sus partes, el resultado sería en efecto una nueva Constitución. Lo mismo puede decirse si, aunque sobrevivan partes del objeto original, el objeto modificado haya sufrido modificaciones en sus partes esenciales, ¿sí? Si el automóvil devuelto por el mecánico, por ejemplo, solo conserva la carrocería del original, muchos estaríamos de acuerdo en que se trata de un automóvil distinto, ¿sí? En vez de esta analogía, uno puede recurrir a una analogía jurídica, ¿sí? El artículo 1629 del Código Civil señala que el mandatario no puede innovar si no tiene especial facultad para ello, ¿sí? Y siendo la innovación la sustitución de una obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida, ¿sí? Las facultades que tiene el mandatario entonces no conllevan necesariamente, digamos, las facultades que por la naturaleza tiene el mandatario no conllevan la facultad de innovar, ¿sí? Como en el caso análogo del mecánico, si se tramitase una reforma a la Constitución que incorporara ideas e instituciones ajenas a la actual y de suficiente magnitud, ya vamos a decir algo al respecto, si por ejemplo se incorporara un reconocimiento de los valores de la solidaridad, se incorporaran derechos colectivos, derechos sociales que impongan verdaderas obligaciones a la actividad estatal, si se determinara que la soberanía reside en el pueblo, no en la nación, si se eliminaran los quórums supermayoritarios y en general si se avanzara hacia una concepción de un Estado
si se pasara de un Estado subsidiario a un Estado social, ¿sí? Todas esas son promesas del proyecto de gobierno de la presidenta, ¿sí? Si se hicieran todos esos cambios por medio de un proceso de reforma, sería difícil evitar la conclusión de que nos encontraríamos frente a una constitución distinta que habría entonces reemplazado a la actual. Esto muestra que la distinción entre reforma y reemplazo de la Constitución no es una cuestión meramente semántica, ¿sí? Pueden considerarse otro tipo de razones que justifican la distinción. Algunas son jurídicas, lógicas, conceptuales si se quiere, y otras son más bien políticas, ¿sí? Veamos las lógicas o conceptuales, por así decirlo. Digamos, queda claro que la reforma y el reemplazo constitucional son lógicamente facultades distintas por el hecho de que es posible que una constitución contenga partes no susceptibles de ser modificadas, ¿sí? La ley fundamental alemana es un caso famoso, pero eso no obsta a que sea posible reemplazar esa constitución, incluyendo desde luego esas cláusulas inmodificables, ¿sí? Y en efecto la ley fundamental alemana establece que ésta perderá su vigencia el día en que entre en vigor una constitución que hubiera sido aprobada por libre decisión de todo el pueblo alemán, ¿sí? En cuanto a las razones más sustantivas, ¿sí?, para sostener la distinción entre reforma y reemplazo de la Constitución, voy a decir algo acerca de razones políticas, ¿sí? No es correcto afirmar que porque el legislador puede reformar la Constitución, puede, como dije, por acumulación reemplazarla o reformarla totalmente, ¿sí? Por ejemplo, ¿sería legítimo o respetuoso de los ideales del Estado de Derecho o del autogobierno que el legislador se atribuyera la potestad de reemplazarla con potencialmente consecuencias como que las autoridades legislativas modificaran radicalmente su propio estatuto dentro de la orgánica fundamental de la sociedad, ¿sí? ¿Podría el ejercicio del poder de reforma eliminar los elementos centrales del Estado de Derecho, los fundamentos mismos sobre los que se asienta el poder que estaría ejerciendo? Parece claro que la legítima autoridad del legislador no se extiende hasta ese punto, ¿sí? Y mi énfasis está en eso, en la legitimidad de esa actuación. El ejercicio de las facultades que la Constitución le otorga no puede eliminar las reglas que confieren esas facultades sin que por medio de ese actuar las autoridades se erijan ellas mismas en soberanas, ¿sí? Más aún, digamos, uno podría llegar al extremo de la posibilidad no solo de reemplazar, sino de abolir la Constitución, ¿sí? En otras palabras, las autoridades no pueden exceder su mandato en tanto representantes del pueblo, y ese mandato no incluye la facultad de reemplazar la Constitución, ¿sí? Porque las reglas bajo las cuales han sido designadas esas autoridades no incluyen esa posibilidad, ¿sí? Para que pudiera entenderse que ese mandato ha sido entregado, las reglas por medio de las cuales se ejercería esa facultad deberían estar establecidas con anterioridad al momento de elegir a esos representantes, o pudieran también determinarse al momento de conferir ese mandato, ¿sí? Por ejemplo, en un plebiscito. Ya, y ahora el elefante en la habitación, ¿sí? Los criterios de identidad, ¿sí? Una cuestión que surge luego de establecer la distinción entre reforma y reemplazo es la de identificar los límites de la reforma. Esto es, en qué momento se excede la facultad de reformar, ¿sí? El argumento de los el argumento de los senadores es, que ya mencioné, es obviamente incorrecto en cuanto asume que lo que distingue a una constitución de su sucesora es simplemente un criterio cuantitativo, ¿sí? De manera que si se modifican todos los artículos, el resultado será necesariamente una nueva constitución, ¿sí? Lo que importa para propósitos de establecer la identidad de una constitución no es algo cuantitativo, sino que se trata de un elemento sustantivo que podríamos denominar de diversas formas, ¿sí? Algunos dirán el espíritu de la Constitución, sus principios esenciales o supremos, sus instituciones fundamentales. Los schmittianos dirán el contenido de la decisión política fundamental, ¿sí?, etcétera. ¿Y cuáles son entonces esos elementos sustantivos que determinan la identidad de la Constitución? ¿Sí? Yo no voy a decir mucho al respecto porque creo que es una cuestión política, ¿sí?, y por tanto profundamente polémica que da para toda otra discusión, digo. Habrá quienes afirmen que se trata de cierta filosofía política o económica, de un diseño institucional tramposo, ¿sí? Habrá quienes afirmen que esa esencia es valiosa o que es nefasta, ¿sí? Por cierto, que también puede tratarse de su origen, lo que defina su esencia y lo que ello implica para su legitimidad. Puede, por último, tratarse de una compleja combinación de estos elementos.
Aquí es interesante hacer una referencia a la Corte Constitucional colombiana, que ha desarrollado una doctrina de acuerdo a la cual, al revisar una reforma constitucional, es necesario identificar los elementos esenciales de la Constitución y verificar que estos no han sido reemplazados o que no se han incorporado elementos incompatibles con aquellos, ¿sí? Y ha sido criticada, Carlos Bernal Pulido tiene un artículo al respecto, porque no provee ningún criterio confiable que pueda servir para adjudicar entre distintas intuiciones acerca de cuáles son esos elementos esenciales, ¿sí? En todo caso, sí, esta referencia no pretende, digamos, esta referencia a la Corte colombiana, con ello no pretendo apoyar la idea de que sea un órgano como ese, el Tribunal Constitucional en nuestro caso, el que debería tener la facultad de declarar el ejercicio excesivo de la facultad de reforma, ¿sí? Lo que me interesa no es la discusión acerca de si el TC tiene o no la legitimidad para hacer esa declaración, sino que me interesa simplemente la legitimidad política de la actuación que conllevaría que el legislador reemplazara la Constitución, ¿sí? Y aquí, ya para terminar, la Corte colombiana, en una de sus decisiones sobre este tema, ha establecido que la única forma legítima de reemplazar la Constitución colombiana es siguiendo el procedimiento establecido en ella misma para convocar a una asamblea constituyente, porque eso lograría una apertura al constituyente originario, ¿sí? En particular, la referencia es al artículo 376 de la Constitución colombiana, que establece, mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo, en votación popular, decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine, ¿sí? La clave aquí está en que en tal votación, el pueblo decidiría sobre la convocatoria, incluyendo la competencia de la asamblea constituyente, ¿sí? Este es el proceso institucional, entonces, para otorgar esa facultad de reemplazo, el hecho de que en esa votación se incluiría una decisión del pueblo acerca de la competencia, ¿sí? Y mi tesis es que una norma análoga permitiría, y solo una norma que otorgue esa facultad, entonces permitiría el reemplazo legítimo e institucional de la Constitución vigente en Chile. Gracias. Nuestro segundo panelista ha llegado justo a tiempo. Y vamos a invitar entonces a John Charney de la Universidad Católica de Valparaíso a presentarnos su ponencia sobre la libertad de expresión y nueva constitución. Muchas gracias. Lamento por haber llegado tarde y haberme perdido la última exposición y también todo lo que pasó ayer. Pero bueno, estamos acá y logramos llegar, no tan a tiempo, pero al menos a presentar esto. Voy a leer esta presentación, así que ténganme un poco de paciencia. La tarea de pensar el contenido de un derecho fundamental, como la libertad de expresión, en el marco de una nueva Constitución, supone un ejercicio imaginativo. Este ejercicio autoriza a pensar fuera de la caja dogmática de los derechos fundamentales y permite aventurarse en una exploración teórica de distinto alcance. La imaginación no es, como podrán suponer algunos, una actividad extravagante en el contexto de la disciplina del derecho constitucional. En un artículo reciente, el profesor Martin Laughlin se refiere a la imaginación constitucional como el modo mediante el cual las constituciones sostienen el poder narrativo, simbólico, ritual y mítico que les dio forma, proyectándolo en una manifestación política concreta que sea capaz de transformar la realidad y la práctica política. La imaginación constitucional supone entonces una relación entre pensamiento, texto constitucional y acción, que permite explicar, entre otras cosas, cómo una constitución escrita puede organizar a una asociación de personas en un agente común, con una identidad colectiva y modos comunes de acción. La tesis de la imaginación constitucional de Laughlin es que la autoridad de una constitución no depende de la calidad de su texto ni de su técnica, sino que depende de su poder simbólico. El poder simbólico consiste en un relato sobre un pasado imaginario que se proyecta sobre el mundo político alterándolo y modificándolo. Su propósito es abrir nuevas posibilidades
de concebir la realidad política y motivarnos a aceptar la autoridad de un orden constitucional en particular. Las obras de Hobbes, Locke y Rousseau son expresiones de lo anterior y han definido de modo sustantivo los parámetros de la imaginación constitucional. Es por ello que, según Laughlin, sus obras deben ser leídas en su dimensión simbólica y no en su plano analítico. El problema de estas teorías, sin embargo, es que ellas justifican la autoridad política, en una figura trascendental: el Leviatán de Hobbes, el creador divino de la ley natural en Locke y el legislador de Rousseau. El problema es que el constitucionalismo contemporáneo no puede darse el lujo de reposar su autoridad en este tipo de figuras. Hoy, de acuerdo a Laughlin, el poder simbólico de las constituciones es ocupado, en cambio, por un frágil y precario equilibrio entre lo que él denomina el poder integrador de la ideología por un lado y el poder subversivo de la utopía por el otro. La conclusión obligada de Laughlin es que el deterioro de la esfera simbólica es un síntoma del deterioro del constitucionalismo. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad de expresión?, se preguntarán ustedes. Lo que me interesa hacer en esta presentación es utilizar algunas de las ideas de la imaginación constitucional de Laughlin, en especial la relación que él propone entre pensamiento, texto y acción política, como una herramienta para avanzar en una reflexión muy preliminar, repito, muy preliminar, sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, que aquí denominaré ambas en conjunto libertades expresivas. La idea es pensar sobre estas libertades expresivas en el contexto de un proceso constituyente. Sostendré que existe una tensión entre el poder narrativo y simbólico comúnmente asociado a estas libertades, el pensamiento, en el lenguaje de Laughlin. Por un lado, existe esta tensión entre el pensamiento en materia de libertad de expresión, por un lado, y las prácticas que surgen a partir del reconocimiento constitucional de estas libertades, por el otro. Mientras el pensamiento en materia de libertades expresivas tiene un contenido emancipador, asociado a las luchas por su reconocimiento, muchas de las prácticas asociadas a la prensa, especialmente en sistemas capitalistas, tienen un efecto regresivo. Quiero sugerir aquí que una de las razones que explican esta tensión se encuentra en el modo en que las constituciones modernas conciben estas libertades, esto es, como libertades negativas. Comencemos entonces analizando la dimensión simbólica de las libertades expresivas. La historia de las luchas por la libertad de expresión es indisociable de la historia de las luchas por la emancipación política. Y es que la concentración del poder político supone, en general, el control sobre las ideas, opiniones y discursos que emergen en una comunidad. Por esa razón es que en períodos de opresión han surgido voces defendiendo la libertad de expresión y articulando ideas para su defensa que tienen, por supuesto, un importante contenido emancipador. La Areopagítica de John Milton, escrita a mediados del siglo XVII, es un buen ejemplo de lo anterior. Este texto defiende la idea de que la libertad de expresión es un instrumento fundamental para la búsqueda y el descubrimiento de la verdad. Su propósito es demostrar que en la medida en que se eliminen los obstáculos a la libre circulación de ideas y de opiniones, la verdad surgirá. Esta defensa, que hoy se conoce como la teoría de la verdad, mantiene su vigencia 4 siglos después de su primera versión y ha probado ser, si no una de las más influyentes justificaciones de la libertad de expresión, al menos la más longeva. Pero Areopagítica es más que una justificación de la existencia de un derecho. El texto es, asimismo, una práctica política emancipadora. Escrita en la forma de un panfleto, fue la respuesta de Milton a la represión política de su tiempo en Inglaterra. Más específicamente, fue un ataque en contra del poder censurador del Estado, que previamente había rechazado una licencia para publicar su libro llamado Doctrina y Disciplina del Divorcio. Areopagítica es una respuesta en contra de la censura que el propio Milton había sufrido. Sus palabras desafían al Parlamento y hablan de un sistema represivo que se resistía a perder el control sobre la circulación de las ideas y opiniones en la esfera pública. La Areopagítica de Milton reúne entonces pensamiento, discurso y práctica emancipadora en un solo acto. Y es precisamente esa síntesis la que caracteriza la fuerza simbólica de la libertad de expresión.
La historia de Chile contiene múltiples episodios en los cuales la lucha por el reconocimiento de la libertad de expresión y también de la libertad de prensa, por supuesto, aparece o coincide con la lucha por la emancipación política. El periodismo de oposición a la dictadura de Pinochet, liderado por medios escritos como las revistas APSI, Hoy y Análisis, es un esfuerzo para hacer frente a la dictadura militar y, a su vez, defender la libertad de prensa. La prensa obrera de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX es también un combate que desde la prensa se da en contra de los poderes económicos y en contra del poder represivo y censurador del Estado. Antes que ellos, el propio Andrés Bello atacaba en el Araucano al gobierno de Prieto por un ambiente de franca hostilidad hacia la circulación de ideas y pensamientos en los siguientes términos, cito: comprimir la conciencia y someter el entendimiento y la razón a la voluntad de un calificador arbitrario. Condenar a las llamas trabajos mentales que descubren verdades porque se oponen a las conciencias privadas. Obligar a juzgar del modo que se manda, sin permitir que se piense. Privar al hombre del ejercicio de todas las facultades intelectuales, dejándolo reducido al estado de un bruto domesticado, son cosas que el tiempo hará increíbles. Si estas luchas forman parte del relato histórico, de la carga narrativa de las libertades expresivas, uno debiera preguntarse: ¿qué pasa con esta carga simbólica una vez que ha sido capturada por el texto constitucional? ¿Puede subsistir en las prácticas que ese texto ampara? ¿O éstas irremediablemente pierden su contenido emancipador? Una pregunta similar se hace Laughlin en The Constitutional Imagination, a propósito de la dimensión simbólica de los esquemas del pensamiento político que dieron forma a las constituciones occidentales una vez que estos son trasladados al texto escrito. ¿Qué pasa con el Leviatán de Hobbes? ¿Dónde queda la ley natural del creador divino de Locke o el legislador de Rousseau? Siguiendo en este punto a Lefort, Laughlin sugiere que la Constitución exilia a la figura trascendental del soberano y en su lugar queda un espacio vacío. En materia de libertades expresivas, ese vacío devela una contradicción, aquella que existe entre el espíritu emancipador de estas libertades y la fuerza regresiva de los aparatos de comunicación que surgen al alero de las cláusulas constitucionales que las reconocen. La forma que el reconocimiento de la libertad de expresión adopta en los textos constitucionales modernos es una consecuencia de los procesos históricos y políticos que los preceden. La lucha moderna e ilustrada por la libertad de expresión es una lucha contra el Estado y su poder censurador, contra lo que John Stuart Mill llama la presunción de infalibilidad del gobernante. De esta forma, la redacción de los textos constitucionales que garantizan la libertad de expresión se hace cargo de impedir que el Estado, el enemigo histórico de esta libertad, limite el desarrollo de los procesos comunicativos que se generan al interior de la sociedad civil. ¿Cómo lo hace? La libertad de expresión en las constituciones occidentales adopta invariablemente la forma de una libertad negativa, es decir, se protege la libertad de expresarse en la esfera pública sin interferencias externas, en especial aquellas que provengan del Estado. De esta forma, la carga simbólica de la libertad de expresión, su espíritu emancipador, se vierte en un texto que constriñe el poder del Estado de controlar la circulación de ideas y opiniones en la esfera pública. Es al alero del reconocimiento de las libertades expresivas en términos negativos que el mercado se ha apoderado de los medios de comunicación en el mundo occidental a tal punto que hoy cuesta identificar modelos alternativos. Nuestro ordenamiento constitucional no es ajeno a esta realidad. Si bien nuestra Constitución permite al Estado establecer, operar y mantener estaciones de televisión y crea un Consejo Nacional de Televisión encargado de velar por el correcto funcionamiento de los canales, tratándose de la estructura y funcionamiento de los medios de comunicación, opera con plena fuerza el concepto de libertad en su sentido negativo. El mercado de los medios de comunicación ha quedado entregado a las reglas del laissez-faire, tanto en la prensa escrita como en la radio y también en la televisión. Esto genera una serie de consecuencias. Consecuencias que producen una tensión entre el contenido simbólico y emancipador de esta libertad y el carácter regresivo de las prácticas generadas al alero del texto constitucional. En efecto, tal como lo afirmaran hace varios lustros Herman y Chomsky, en los sistemas capitalistas los medios de comunicación masiva son poderosos y efectivos aparatos ideológicos que, descansando en las lógicas del mercado, en premisas internalizadas y en la autocensura, constituyen un sistema de propaganda que tiene por objeto reproducir y defender los intereses políticos, económicos y sociales de los grupos dominantes.
Algunas de las razones que explican por qué los medios de comunicación en los sistemas capitalistas contribuyen a la reproducción del sistema imperante son, en primer lugar, su tendencia hacia la concentración de la propiedad, en segundo lugar, la orientación hacia la maximización de las utilidades y, en tercer lugar, su dependencia en la publicidad de los avisadores. La concentración de la propiedad, voy a explicar brevemente cómo cada una de estas prácticas constituyen elementos regresivos en materia de libertad de expresión. Tratándose de la concentración de la propiedad, cuando la propiedad se concentra, se permite el control de la opinión pública por un número reducido de personas, que en general están vinculados a los principales agentes del sistema económico. En este sentido, hay quienes atacan la concentración porque ésta reduciría la diversidad de contenidos programáticos. McDicken, por ejemplo. Otros sostienen, en cambio, que la dispersión de la propiedad es un valor en sí mismo y no un valor instrumental. De esta forma, independiente de sus efectos, si produce más o menos diversidad de contenidos, la dispersión de la propiedad debiera siempre defenderse porque es un principio básico en un sistema democrático. En segundo lugar, la maximización de las utilidades obliga a los medios de comunicación a producir contenidos que sean atractivos para audiencias masivas. Lo anterior es causa de lo que Adorno y Horkheimer llamaron la producción homogeneizante de contenidos culturales, y se produce porque los medios, para lograr financiamiento vía publicidad, necesitan captar audiencias masivas. De esta forma, deben bajar los estándares de sus contenidos a un denominador común que capte el interés de las audiencias. Más aún, como los medios compiten entre sí por audiencias masivas, sus contenidos tienden a uniformizarse. Por eso, a pesar de que exista una multiplicidad de medios de comunicación, ello no necesariamente se traduce en diversidad de contenidos programáticos. Finalmente, la dependencia de los medios de comunicación en los avisadores ha transformado a estos últimos en referentes normativos cuyas demandas y requerimientos deben ser satisfechos por los medios si estos quieren mantenerse en el mercado. De esta forma, los avisadores pueden marginar posiciones disidentes, dejando de colocar sus avisos en aquellos medios que puedan ser contrarios a sus ideas o que puedan afectar sus intereses. Asimismo, la publicidad puede ser también un mecanismo de protección de las empresas en contra de la publicidad negativa, puesto que los medios serán muy cautos cuando se trate de denunciar escándalos que afecten a sus avisadores. La prensa radical, que canaliza la disidencia y que, en general, enfrenta los intereses de las grandes corporaciones, es la primera víctima de un sistema de medios de comunicación que descansa en los hombros de la publicidad. Lo que he intentado hacer hasta acá es explicar que existe una tensión entre lo que he llamado el contenido simbólico de carácter emancipador de las libertades expresivas, por un lado, y las prácticas regresivas de los medios de comunicación en sistemas capitalistas, por el otro. Si bien la explicación de este fenómeno no puede reducirse exclusivamente al reconocimiento constitucional de las libertades expresivas como libertades negativas, lo cierto es que el mercado de los medios de comunicación ha florecido al amparo de estas cláusulas constitucionales, a tal punto que hoy se hace difícil tan solo pensar en un sistema de medios de comunicación que opere al margen de las reglas del mercado. Por esta razón, el proceso constituyente que hoy se asoma en nuestro país es una gran oportunidad para repensar en la organización de los medios de comunicación, por un lado, y para recomponer la relación entre pensamiento, texto constitucional y acción política que supone el concepto de imaginación constitucional, por el otro. Para cerrar esta presentación, me detendré muy brevemente en estos dos puntos. El primero de ellos parece a primera vista más complejo. El mercado ha penetrado de tal forma la organización de los medios de comunicación que hoy resulta difícil imaginar un sistema alternativo. Ahora bien, la dificultad de pensar en formas alternativas al mercado para la organización de los medios de comunicación no quiere decir que el mercado sea la forma natural de la organización económica de los medios. Por el contrario, tal como lo señala McChesney, la estructura y configuración de los medios de comunicación es el producto de políticas públicas y subsidios estatales. En nuestro país, por ejemplo, el régimen de concesiones del espectro radioeléctrico contenido en la Ley de Telecomunicaciones es el que ha permitido, entre otras cosas, que de las 15 radios de mayor audiencia del Gran Santiago, 9 de ellas, es decir, el 60%, sea propiedad de un solo consorcio, el Grupo Prisa. De este modo, aquello que casi espontáneamente identificamos como el mercado de los medios es el producto de diseño de políticas públicas que inciden en la estructura económica de los medios de comunicación. El mercado asoma así como una posibilidad de regulación dentro de un conjunto de múltiples posibilidades.
Finalmente, desde el punto de vista de la imaginación constitucional, esta es una oportunidad para recomponer la relación entre pensamiento, texto constitucional y acción, de modo que un nuevo texto constitucional sea el vehículo apropiado para reivindicar la dimensión emancipadora de las libertades expresivas en las prácticas comunicativas de la sociedad. Esto debiera traducirse necesariamente en mayores niveles de democratización de los medios de comunicación. Podríamos pensar, por ejemplo, que un sistema de comunicaciones en una sociedad democrática podría sujetarse a un principio de igualdad que garantice una distribución adecuada de las herramientas comunicativas. Un principio de esta naturaleza significaría, al menos en materia de libertad de prensa, abandonar la concepción negativa de esta libertad. Por último, y para terminar, los medios de comunicación juegan en el mundo moderno un rol fundamental en la construcción de los relatos o narrativas que dan forma a una comunidad política. Participan, en otras palabras, en la construcción de la esfera simbólica de la comunidad. Y si la esfera simbólica, de acuerdo al propio Laughlin, es lo que sostiene el orden constitucional y permite organizar a una asociación de personas en un agente común, con una identidad colectiva y modos comunes de acción, entonces la tarea de pensar el modelo de medios en un proceso constituyente que tiene como antecedente el deseo de un pueblo de alcanzar mayores niveles de autonomía política se hace aún más relevante. Gracias. Muchas gracias, John. Vamos a ofrecer una primera ronda de preguntas dirigidas a cualquiera de los expositores. Tenemos una pregunta de Domingo, una pregunta de Daniela. Vamos a democratizar el uso de la palabra y vamos a ofrecer una palabra al caballero ahí y al profesor Viera, por el momento. Y en una segunda vuelta tenemos tiempo para una segunda ronda de preguntas, ¿no? ¿Tenemos un micrófono? Parece que no tenemos micrófono. Aquí viene viniendo. Gracias. Gracias por las presentaciones, muy provocadoras las dos y muy necesarias. Dos preguntas, una para Ernesto y una para John. Ernesto, si entendí bien, es muy notable porque de hecho tengo mucha coincidencia con lo que estás planteando. Estás sugiriendo una suerte de, además de todo lo relevante que es tu presentación para el contexto actual, una suerte de relectura del poder constituyente que está en línea con algo que discutimos la sesión pasada en Valparaíso, que tiene que ver con que el poder constituyente ni es pura política, ni es puro derecho, o sea, no es puro Schmitt y tampoco es puro Kelsen, sino que es una cuestión intermedia que se define justamente por la necesidad de la institucionalidad. Y lo notable de esta tesis que Hans Linhalt de alguna forma como popularizado recientemente es que se lee del siguiente modo, es decir, como la masa amorfa de la política que necesariamente al ejercer poder constituyente requiere de la institucionalización que va a definir la forma de organización política de esa comunidad. Pero, y esta es la pregunta, ¿y cómo lo ves tú en el contexto del reclamo, por ejemplo, de algunas voces respecto a la necesidad de un plebiscito constituyente que gatille la discusión constituyente en Chile? Quizás lo que tú estás sugiriendo también es que es posible hacer un tránsito del siguiente modo, es decir, que hay institucionalidad, formas, quórums, procedimientos, que es posible que esos mismos procedimientos den paso y que abran la discusión constituyente, que transforme esto en la discusión política, que a su turno después va a volver sobre una nueva institucionalidad. Entonces, no sé si tú los ejemplos de Colombia, también está el caso venezolano, un par de sentencias conversamos con Fernando en Canadá, que toman esa dualidad, es decir, no es que sea que de un puro momento constituyente que es pura política nace después una institucionalidad, sino que hay tránsitos y que hay que, además, estratégicamente darle la bienvenida a esos tránsitos. ¿Cómo verías tú el plebiscito, por ejemplo, una reforma a la Constitución 3/5, incorpora plebiscito constituyente que luego gatille la necesidad de dejar atrás esta Constitución? Y si ese es el sentido en el cual estaba hablando. Y John, muy de acuerdo con todo lo que plantea respecto a los medios, mi duda es la siguiente. ¿En qué sentido, pero quizás lo mencionaste y no presté atención, pero en qué sentido estás pensando la emancipación? O sea, ¿qué tipo de emancipación? Porque lo que yo pensaba es que quizás el problema de las libertades expresivas no es tanto la forma en que se reconocen en las constituciones, sino que el hecho en que se reconozcan en las constituciones. Porque ese solo reconocimiento ya supone que esas libertades
expresivas van a ser ejercidas de conformidad a las reglas del juego, cualquiera que estas sean que definan, que es muy mal que estén solamente sean definidas de conformidad a las reglas de mercado, muy mal, pero son las reglas con las cuales se han definido las reglas de este juego, y entonces el carácter emancipador de esas libertades y de cualquier otra libertad reconocida en ese sistema tiene ciertos límites. Entonces, ¿a qué nivel alcanza la emancipación que tendría la libertad de expresión que en cambio en un régimen constitucional estaría constreñido? ¿A qué punto? Y lo pienso, porque vuelvo a la discusión que tuvimos ayer a propósito de la protesta y la huelga. La protesta y huelga también son reclamos, ejercicios expresivos, emancipadores, contestatarios, pero al momento que se legalizan, que se reconocen en algunos casos constitucionalmente, ese carácter emancipador se tiene que entender en un sentido bastante acotado. Entonces mi pregunta es si acaso esa es en verdad la constitucionalización la que priva a las libertades expresivas de carácter emancipativo, suponiendo cuál es el carácter de esa emancipación. Daniel. Me sumo a las felicitaciones a los dos expositores, muy interesantes las dos ponencias, y también tengo dos preguntas una pregunta para cada uno. Primero, con respecto a la distinción entre reforma y reemplazo, mi pregunta es ¿cuál sería tu reacción frente a una reforma aprobada por estos moderados 3/5 de los votos, a través de la cual el Parlamento ahora sí se atribuyera la facultad de reemplazar? Porque me da la impresión que la segunda parte de tu argumento sugeriría que habría una especie de, no sé, derecho natural a que en ningún caso autoridades representativas ejerzan el poder constituyente. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar una situación de ese tipo? Y para John, también en la línea de la pregunta de Domingo, tal vez pedirte que profundizaras un poco más en cómo te imaginas tú un texto que pudiera de alguna manera realinear esa carga simbólica emancipadora del relato de las libertades expresivas con las prácticas regresivas a las que nos enfrentamos en realidades de medios de comunicación de mercado. Por atrás. Es una pregunta para el profesor Charney. Tiene que ver con lo que decía Locke, digamos, en sus ensayos sobre la tolerancia. Es decir, él proponía que la expresión se regulara como regla general, permitiendo, digamos, cualquier tipo de expresión y obviamente con ese entendimiento de que se busca limitar al poder del Estado. Pero siempre, como poniéndola como una excepción, digamos, mientras no incomode al magistrado, no sé cómo decía Locke en ese momento, pero claro, siempre y cuando la expresión no atente contra el orden estatal. En ese sentido, digamos, ¿cómo jugaría ese rol, digamos, en su propuesta? Y obviamente respecto a los medios de comunicación, que es súper importante, en Francia lo vimos, lo que pasó, digamos, que de alguna manera los medios de comunicación también tienen ese poder transgresor que puede desbaratar o mover un poco el piso de aquel ente que limita, es decir, del Estado. Eso. Que vuelva hacia adelante hasta Cristian. Felicitaciones a las dos exposiciones, muy interesante. A John, una pregunta corta, ¿no? Hablas de la democratización, en el final de tu presentación, de la democratización de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te merece la limitación a la propiedad por los grupos de medios? La propiedad, la concentración de la propiedad en los grupos de medios. Pienso lo que ocurrió en la antigua ley de prensa en los 90, que fue cargada por el Tribunal Constitucional, y lo que actualmente ocurre en Argentina, con esta ley que impide la concentración de la propiedad en los medios de comunicación. ¿Lo ves ahí como un mecanismo normativo de democratización? Y Ernesto, si no te he entendido mal, ¿no? El criterio de distinción entre reforma y reemplazo es un criterio cualitativo y no cuantitativo. Te voy a seguir y tú me vas a corregir si me equivoco, ¿no? Sin embargo,
si esto es así, la Constitución podría ser cambiada en sus pilares fundamentales de a poquitito. Porque una cosa es que se cambie todo, pero otra cosa, hacemos un tiempo acá, después en otro momento hacemos otra reforma, y en ese sentido, al parecer, el Congreso sí estaría legitimado para hacer esos cambios que estarían afectando los pilares en los cuales descansó un proyecto constitucional original. Entonces, aquí la pregunta, ¿no? ¿El Poder Legislativo está legitimado para cambiar los pilares sobre los que descansa la Constitución? Tengo la impresión de que sí, ¿no? Tengo la impresión que sí, de tu aproximación. Por lo tanto, en tu presentación veía más bien un esfuerzo para tratar de señalar que actualmente el Parlamento necesita una reforma sustantiva para generar una nueva Constitución, y por lo tanto, el problema constitucional chileno no será más bien y aquí sigo Atria, de la neutralización de la dimensión política de la Constitución, más que si lo cambiamos o no lo cambiamos en el Parlamento o fuera del Parlamento. Gracias. Vamos a darle la oportunidad a nuestros ponentes que respondan esta serie de preguntas y vamos a ofrecer la palabra nuevamente después de eso. Gracias por las preguntas. A Domingo, sí, estoy de acuerdo con la idea de releer el Poder Constituyente como ni Schmitt ni Kelsen, o ninguno de los dos por sí solo. Y por eso yo mencioné brevemente la idea de que, por ejemplo, que se podría otorgar, y aquí en parte voy a responder las otras preguntas, el mandato al legislador para reemplazar la Constitución, ¿sí? Pero que eso supone que existan reglas que permitan hacer esa atribución de esa competencia, ¿sí? Entonces de ahí la propuesta de un plebiscito, por ejemplo, en que efectivamente la decisión plebiscitaria se refiriera a ese punto, ¿sí? Y además que la discusión previa a ese plebiscito, digamos, tematizara, ¿sí? Ese punto, ¿sí? Y en cuanto a cómo operaría esto en concreto, bueno, aquí no sé, hay que mostrar las cartas. Yo soy militante de Revolución Democrática y ahí he trabajado con comisiones al interior del movimiento en una propuesta de un capítulo 16 a la Constitución, ¿sí? Que sería un capítulo 16 precisamente sobre reemplazo de la Constitución, en que se prepararían en el Congreso proyectos de ley que regularían los distintos mecanismos que las fuerzas políticas estimaran adecuados, ¿sí? Por ejemplo, básicamente lo más probable es que se plebiscitara un proyecto de ley que regula la Asamblea Constituyente y un proyecto de ley que regula, no sé, el Congreso Constituyente, ¿sí? Que sería mucho más breve, obviamente. Y ese plebiscito operaría como un plebiscito aprobatorio, ¿sí? De manera que, como existe el proyecto completo aprobado en el plebiscito, se promulga como ley, ¿sí? En el fondo sería como el plebiscito fraudulento de la Constitución del 80, ¿sí? O sea, aquí está el proyecto de ley y si se aprueba, entonces se promulga, ¿sí? Entonces ese sería el mecanismo, y que creo que tiene la ventaja de que sería efectivamente vinculante, ¿sí? Siempre hay llamados en la izquierda especialmente a mecanismos de democracia directa y participativa vinculantes, ¿sí? Pero siempre es bien amorfa la idea de qué quiere decir vinculante. Entonces esta es una propuesta que es vinculante. Aquí quiere decir eso, que se aprueba y se considera, digamos, y se debe promulgar entonces. Y eso da certeza respecto de cuáles van a ser las consecuencias de la decisión en plebiscito, y eso tiene ventajas frente a las propuestas, por ejemplo, de simplemente modificar el artículo 15 y el 32, ¿sí? Porque ahí ya modificamos el 15 y el 32, es un plebiscito que quiere la ciudadanía nueva constitución, AC o algún otro mecanismo. Sí, queremos hacer. ¿Y de ahí qué? ¿Sí? Salvo que la ley que se dicte en el amparo de esa, que permita el llamado plebiscito contemple esa. Claro, sí.
Pero eso supondría, ¿sí?, que esa reforma que permite llamar ese plebiscito, ¿sí?, esa reforma constitucional, tendría que incorporar la facultad de otorgar la competencia de reemplazo, ¿sí?, que es la que yo creo que no está. ¿Sí? Entonces tendría que ser como modificar el 15 y en alguna parte agregar la facultad de reemplazo. ¿Sí? La pregunta de Daniela. Yo no creo que haya, digamos, en relación con esto, o sea, no creo que haya razones en principio para que, digamos, que hablen en contra de que sea el Congreso el que elabore una nueva Constitución. ¿Sí? Yo creo que son concretas. O sea, son por un lado prudenciales, ¿sí?, digamos, por todas estas razones, para evitar el self-dealing que llaman, o sea, que el Congreso, digamos, como ellos podrían después continuar en sus cargos, se den atribuciones más allá de lo que parecería aceptable, o cuestiones como, no sé, pues, van a estar tramitando leyes y además preocupados de la Constitución, son cuestiones, digamos, de ese tipo, pero más precisamente, en nuestro caso, con cuestiones contingentes. O sea, yo creo que a estas alturas el mejor argumento a favor de una nueva Constitución no tiene que ver con las trampas ni el origen ilegítimo de la Constitución, sino que tiene que ver con la necesidad de legitimar todo el sistema político, ¿sí? O sea, cuando, no sé, pues, se denuncian las estadísticas que muestran que la gente no participa, que no hay interés, la desconfianza, digamos, brutalmente alta hacia los partidos políticos, del Congreso, etcétera. Yo creo que la única forma a estas alturas de solucionar eso es por medio de un proceso constituyente suficientemente participativo, ¿sí? Y ese es otro tema que quiere decir participación, y también tengo ideas al respecto. Entonces, precisamente, yo creo que el problema es la deslegitimación de los partidos políticos, del Congreso, ¿sí?, la baja participación, interés, conocimiento de la Constitución, etcétera. Entonces, malamente creo podría el Congreso lograr solucionar eso, ¿sí? O sea, cuando, no sé, el otro día Correa Sutil decía en un programa de televisión que si el problema es la deslegitimación de los partidos políticos, bueno, habrá que cambiar el sistema de partidos. Entonces, pero eso por medio de una ley dictada por el mismo Congreso, sí, que está en discusión. Entonces, no creo que el sistema político actual sea capaz de tirarse por los cordones y levantarse, ¿sí? Entonces no creo que haya un derecho, digamos, natural a que no sea el Congreso, sino que sea una Asamblea Constituyente. Y la propuesta, por eso, entonces, de capítulo nuevo, está abierta a la posibilidad de que, bueno, si efectivamente el Congreso logra reencantar a la ciudadanía y los convence de que sí podemos hacer una nueva Constitución y lo decide en plebiscito, está bien, ¿sí? Ya, la pregunta de Cristian, confieso que no me quedó muy clara. Bueno. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a partir en orden inverso. Voy a partir con Cristian. La pregunta sobre la concentración en la propiedad de los medios de comunicación y si ese debiese ser un criterio normativo. Creo que hay dos formas en las cuales esa pregunta se ha abordado. Desde una perspectiva consecuencialista y desde la vida de los principios. Hay quienes dicen que uno debiera juzgar si la concentración de los medios de comunicación es o no apropiada de acuerdo a las consecuencias que la concentración de los medios produce. Si es que la concentración produce diversidad de contenidos programáticos, entonces uno debe decir, bueno, ¿cuál es el problema de la concentración? No importa que sean unos pocos los que tengan el control de todos los medios de comunicación, en la medida en que esos pocos sean capaces de distribuir o de permitir que las voces existentes en una sociedad logren expresarse adecuadamente. Pero hay otros que señalan que esa es una estrategia peligrosa. Y es una estrategia peligrosa porque uno, claro, efectivamente, si es que empíricamente uno constata que medios concentrados producen diversidad en términos de contenido, debiera justificar sistemas concentrados de medios de comunicación. Por lo tanto, la respuesta
desde una perspectiva de los principios, es que los medios de comunicación debiesen tener propiedad dispersa, independiente de las consecuencias que eso produzca, aun cuando la diversidad de los contenidos que se transmitan sean menores. Y eso porque un sistema democrático, si estamos hablando de una democracia, un sistema democrático debiese defender la pluralidad en la propiedad de los medios de comunicación. Esas son las dos, al menos desde una perspectiva de normativa de los principios, de cómo se puede abordar el problema. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. La pregunta de Ángel sobre cómo se controla el poder transgresor de los medios frente al poder que lo limita. La tentación mía de responder esa pregunta es que no debiera controlarse. Efectivamente, si es que uno lo que quiere es, de alguna manera, estimular procesos emancipatorios, los límites parecieran no ser adecuados. Sin embargo, los ordenamientos jurídicos, desde que la prensa escrita existen, han tendido a limitar expresiones que de alguna manera ponen en riesgo la estructura del poder político. Entonces no hay problema. O sea, la expresión está más que limitada por todos lados. Lo que debiese haber a lo mejor es restringir aquellas reglas que limitan la expresión. Por lo menos en este país está lleno de reglas que limitan la libre expresión. En Chile, solo para dar un ejemplo, las injurias están sancionadas en el Código Penal, son un delito. O sea, si es que uno dice algo de alguien que afecte su honra, uno se puede ir preso. ¿Qué mayor limitación que eso? Es difícil poder concebirla. Está lleno de mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla para limitar expresiones que puedan poner en riesgo el propio ordenamiento jurídico o también derechos que afecten a otras personas. Yo creo que la solución va por el otro lado. ¿Cómo ideamos mecanismos que de alguna manera permitan mayores niveles de libertad en materia de expresión? Y esto se encaja con la pregunta que hizo Domingo y Daniela, creo, sobre qué se entiende por emancipación. Y es una pregunta gigante, que creo no tener las herramientas suficientes como para responderla, pero de alguna manera, planteando el problema de la tensión que existe entre ese elemento simbólico de carácter emancipador de las libertades expresivas por un lado y por otro lado las prácticas regresivas que las cláusulas constituyentes han dado lugar en los sistemas capitalistas, creo que está asociada a una definición particular o una forma particular de entender el concepto de libertad, que es una libertad negativa. Es decir, uno puede expresarse en la esfera pública en la medida, más bien la libertad negativa consiste en la posibilidad de expresarse en la esfera pública sin restricciones externas, sin restricciones, en este caso, que vengan por parte del Estado. ¿Podría uno pensar en otras concepciones de la libertad para poder pensar en los sistemas de medios de comunicación? Que es difícil decirlo porque hablo de libertades expresivas, entonces necesariamente cuando estoy hablando de eso tengo que acudir al concepto de libertad. Entonces, o hablo de otra cosa, que podría ser, por ejemplo, justicia comunicativa, y cuando hablo de justicia comunicativa ya no estoy hablando de la posibilidad que nos expresemos en la esfera pública sin restricciones externas, sino que, por ejemplo, la posibilidad de que exista una distribución adecuada de las herramientas comunicativas en una sociedad. Eso reemplazaría de alguna manera el concepto de libertad, que se usa habitualmente para referirse a esto, por un concepto distinto, es justicia, es distribución. No se trata de expresarnos sin restricciones externas, libre de restricciones externas. Y ahí a lo mejor uno podría vincularlo quizás con concepciones republicanas de la libertad como falta de dominación. Tendríamos que preguntarnos si es que los medios de comunicación actualmente existentes finalmente sujetan, en los sistemas capitalistas por supuesto, finalmente sujetan a la sociedad civil a formas de dominación que están implícitas en los mecanismos a través de los cuales estos medios de comunicación operan. También son respuestas grandes. No creo haber respondido exactamente, pero creo que por ahí a lo mejor pueden ir las soluciones. Libertad negativa por libertad como no dominación, cambiar la idea de libertad por un concepto de justicia comunicativa. En fin, eso es lo que se me viene a la mente. Espero ayudar. Vamos a ofrecer una segunda
ronda de preguntas. Les voy a pedir a los miembros más senior del auditorio que comprendan que es importante dejar participar a las personas que no han participado, ¿no? Entonces voy a dar la palabra aquí primero, allá, atrás, Salvador y Matías. Les pido por favor que sean breves para que los ponentes tengan tiempo de poder responder sus preguntas. Necesitamos el micrófono. Debería venir viniendo el micrófono. Ahí está. Ya, yo quería plantear algo de forma un poco como más outsider dentro de lo outsider, que en cuanto a cómo conseguimos poder y cómo conseguimos Estado. Y eso igual tiene que ver con lo que es la Constitución. Si conseguimos poder, como lo concibe cierta tradición marxista, con la cual yo me siento bastante identificado, que lo concibe como condensación de relaciones de fuerza entre un bloque en el poder versus grupos subalternos, clases trabajadoras, mujeres, etc. ¿Cómo la Constitución da cuenta de las tensiones entre el bloque en el poder y los grupos subalternos, y cómo los grupos subalternos pueden usar una coyuntura constituyente para arrancar conquistas sociales y conquistas políticas? Y en función de lo mismo, cómo en esta protocoyuntura constituyente en Chile, no sé cómo decirle, porque yo como que todavía no veo así como a los movimientos sociales exigiendo una nueva constitución, hay que reconstruir el Estado. Yo los veo peleando por demandas parciales. ¿Cuáles son los límites de la acción política constitucional, por así decirlo, en este contexto, con estas relaciones de poder, ya sea vía asamblea constituyente, vía reforma constitucional, vía interpretación, no sé? Dado, como decía, dado la actual situación de, por así decirlo, de hegemonía de las clases dominantes y el bloque en el poder, no sé, eso. Cristóbal. Ok, la libertad de expresión. Muchas gracias. Mi pregunta va para el profesor Cherny. Comparto mucho de lo que usted explicó y cuando usted se refirió a la relación entre prensa y mercado me recordó una frase que yo leí hace muy poco de un filósofo, de Baudrillard, que dijo que la guerra del Golfo nunca tuvo lugar. Entonces, quiere decir, en definitiva, que es casi como la típica objeción a los postmodernos, que en realidad la prensa, con su poder y las cosas que hace, puede inventar cosas que no realmente pasaron. Bueno, es lo que intentaba decir. Claramente, desde mi opinión, eso no es una libertad de expresión con un fundamento emancipador. Entonces, mi pregunta es, en una eventual nueva constitución, ¿habría que restringir todo argumento, toda idea que se base en una libertad de expresión? Porque yo entiendo, y a propósito de su respuesta anterior, no habría que limitar una libertad de expresión que se justifique en una noción emancipadora, para eventualmente después, porque eso, una noción emancipadora, justifica un autogobierno o muchas otras cosas. Pero sí podría una libertad de expresión que no se limite mucho, o que lo que yo propongo en definitiva que debería limitarse un poco más en ciertos aspectos, podría en definitiva seguir manteniendo estructuras muy extrañas que la prensa o los medios de comunicación tan fuertes hoy en día construyen. Eso.
No sé si usted mismo, Cristóbal, puede traer el micrófono hacia adelante a Salvador. Ahí. Ya. Bueno, también llegó atrasado junto con John, pero no tuve la oportunidad de en el transfer preguntarle lo siguiente, que era un comentario y una pregunta, en el sentido de que, bueno, él está exponiendo, digamos, como las prácticas, digamos, de comunicación de los medios, sobre todo el tema de la concentración de la propiedad, es un problema y un desafío que no es bien resuelto desde la perspectiva de la definición negativa de la libertad de expresión, y está proponiendo entonces una redacción positiva en ese sentido, o en esa dirección va la propuesta. Entonces, primero, digamos, quisiera comentar que no invalidando la tesis, sino más bien confirmándola, pero yo diría más bien amplificándola, más bien que de medios, creo que lo correcto sería hablar de mediaciones, que es una cosa que en teoría de la comunicación hace tiempo que está saldada, en el sentido que no son los medios como organizaciones los que están a cargo de la comunicación, sino que cada vez más la comunicación se hace a través de plataformas que, digamos, sí tienen dueños, pero, digamos, donde la comunicación no la hacen los medios, sino que la hacemos nosotros a través de esas plataformas. Me refiero a Internet, por supuesto, y todas sus plataformas, y donde la concentración de propiedad es mucho más salvaje que respecto a los medios de comunicación tradicionales. Es decir, Internet, y eso ya es claro, no tiene nada que ver con la imagen de esta red descentralizada, desordenada, anárquica, sino que ha generado los monopolios informativos más grandes que han existido en la historia, que son estos gigantes como Google y otros, y que realizan una serie de prácticas que van desde el filtrado, la censura a petición de los gobiernos, la retención y revelación de datos personales, en fin, toda una serie, la vulneración del anonimato, la vulneración del debido proceso cuando baja el contenido, en fin. Entonces, y que están generando una serie de prácticas o posibilitando violaciones a la libertad de expresión a través de esa concentración. Entonces, confirmando y más bien amplificando el problema más grave, digamos, en realidad de lo que tú estás planteando. Y luego, digamos, y en esto voy en la dirección de Valkin, que ya hace bastante tiempo planteó esto a propósito precisamente de la comunicación en Internet, cómo plantear precisamente esta reformulación de negativo a positivo de la libertad de expresión, en el sentido que abarque este tipo de mediaciones nuevas, en el sentido que abarque también no solo las típicas restricciones que tienen que ver o con la restricción del mercado o con la intervención directa a través de estas limitaciones, llamamos leyes de desacato, regulaciones conservadoras respecto de la injuria y calumnia, en fin, sino también manipulaciones técnicas en el código, que llama, digamos, la Relesic, digamos, la forma en que estos privados, que son dueños de estas plataformas, intervienen, ya sea a petición de los gobiernos o por motivaciones políticas o económicas propias para evitar, digamos, que ciertas comunicaciones tengan éxito. Por ejemplo, para darle cabida, por ejemplo, a comunicación de sus sponsors y dejar de lado, por ejemplo, la compartición de archivos o la copia que se hace a través de estas redes o estas plataformas peer-to-peer. ¿Cómo ves tú esa incorporación? Entonces, eso básicamente. No sé si podemos darle la palabra a Matías. Te pido, Matías, que sea breve. Sí. No, una pregunta para Johnny, que creo que su ponencia de alguna manera creo que apunta en el mismo sentido que apuntaba yo ayer. O sea, que creo que hay ciertas instituciones del constitucionalismo que en un cierto momento se concibieron de una cierta manera, pero que hoy en la manera en que han sido concebidos tradicionalmente no tienen mucho sentido y terminan siendo regresivas. A mí me pasa eso con la propiedad, me pasa eso con la reserva legal, como lo dije ayer, y escuchando tu exposición creo que me tiende a pasar eso con la libertad de expresión. Ahora, viendo eso y pensando en este cambio, ¿no es cierto? Porque, claro, en un primer momento donde el Estado era el enemigo, la Revolución Inglesa, cuando escribe Locke y todos esos momentos, podrá haber tenido sentido luchar contra el Estado y que el Estado fuera el enemigo, pero eso cambia, ¿no es cierto? Ahora son básicamente los poderes del mercado los que amagan la posibilidad de libertad de expresión para todos. Y por otro lado también ha habido un cambio en cuanto al constitucionalismo. El constitucionalismo no es solo negativo, sino que también hoy día el constitucionalismo es habilitación. Entonces, en ese sentido, la pregunta es,
¿deberíamos quedarnos con la libertad de expresión? ¿Tiene sentido todavía retener la categoría? ¿No será a lo mejor necesario mutar a algo? Y aquí yo soy un ignorante en el tema, pero a lo mejor libertad e igualdad de expresión, no lo sé. Gracias, Matías. Ernesto, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, la pregunta del outsider. Es una pregunta, digamos, más bien de... A ver, en algún sentido puede ser de estrategia política, pero también tiene que ver con la medida, una pregunta, digamos, acerca de en qué medida las instituciones tal cual están podrían permitir a los oprimidos tener influencia en el proceso constituyente. Y yo creo que, bueno, tal cual están, no están en esas condiciones. Yo creo que lo que hace falta es, como sugerí, tomarse en serio la idea de este proceso constituyente institucional, democrático y participativo, ¿sí? En lo participativo, ¿sí? En lo participativo incidente, como se dijo después. No sé, creando instancias, por ejemplo, deliberativas de la ciudadanía, ¿sí? O sea, organizando desde abajo. A ver, esto puede que suene mal, pero la idea de los cabildos, por ejemplo, en principio no es mala, ¿sí? Lo que pasa es que probablemente la forma en que se llevaría a cabo, si es que se lleva a cabo, sería, digamos, un desastre, ¿sí? Pero instancias, digamos, asambleas locales, uno puede aquí, digamos, tratar de incorporar ideas de la izquierda más extrema, ¿sí? Que promueven la idea de una asamblea autoconvocada, ¿sí? Yo creo que se puede crear institucionalidad para permitir asambleas locales en que la ciudadanía delibere, se informe, de la que surjan candidatos que compitan después en las elecciones a la asamblea constituyente, etcétera, ¿sí? Yo creo que hay que tomarse en serio esa, digamos, patita de la tríada de las características que supone que debería tener el proceso constituyente e insistir en eso, ¿sí? Entonces, tal cual está, no, pero se puede. Y ahí hay que mirar a modelos comparados, no sé, pues desde Islandia hasta Canadá hay distintos sistemas de participación y de deliberación y propuestas que se pueden utilizar, ¿sí? Y que bien hechas yo creo que permitirían esa inclusión, ¿sí? de grupos excluidos, ¿sí? Eso. Bien. Bueno, gracias nuevamente por todas las preguntas y comentarios que no solo son difíciles, sino que también me ayudan a mí a repensar este tema. Respecto de la cita a Baudrillard de Cristóbal, creo que el tema de Baudrillard y también de la libertad de expresión está muy relacionado con lo que yo mencioné, o con un autor que mencioné al comienzo de mi exposición, que es John Milton. John Milton habla de la libertad de expresión como un mecanismo para la búsqueda de la verdad. Una concepción del siglo XVII, pero que sin embargo hasta nuestra fecha tiene muchísima fuerza. La teoría, no sé si han escuchado hablar de la teoría del mercado de las ideas, que tiene mucha fuerza en Estados Unidos, está basada y está inspirada en las ideas de John Milton del siglo XVII, que fueron después heredadas por John Stuart Mill en el siglo XIX y que después ingresan a la jurisprudencia norteamericana. Entonces, la verdad siempre ha sido un desafío que se ha pensado o un objetivo asociado a la libertad de expresión. La libertad de expresión se entiende por muchas personas como una herramienta, como un instrumento que permite descubrir la verdad. Pero claro, cuando uno habla de verdad y de postmodernismo, es como meter la botella de agua al enchufe. Electricidad es la consecuencia, ¿no? Entonces, claro, la idea de Baudrillard de alguna manera es destruir
esta idea ficticia de que los medios de comunicación son capaces de transmitir y comunicar la verdad. Según los postmodernos es difícil hablar de la verdad, no hay tal cosa como la verdad. Entonces finalmente son todos constructos artificiales, son el producto de los medios de comunicación. Y bien, eso es una forma de pensarlo, pero a mí me parece que es una forma bastante metafórica de pensar los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, para volver al caso que propone Baudrillard, que la guerra de Irak fue un producto de los medios. Bien, está bien, hasta cierto punto sí. Pero la guerra de Irak existió. Personas murieron, hay consecuencias que hasta el día de hoy se sienten. Por lo tanto, sería absurdo, creo yo, seguir la tesis de Baudrillard al pie de la letra. Como también sería absurdo pensar que los medios de comunicación son medios transparentes, que lo que hacen es mediar una realidad que existe y que no hay ninguna manipulación o control por parte de ellos respecto de lo que están transmitiendo. La pregunta que tú haces es una pregunta muy grande, nuevamente. Pero el tema de la verdad es fundamental, porque la verdad siempre ha estado ahí, en el diálogo de la libertad de expresión. Y no solo cuál es el propósito de los medios de comunicación respecto de la verdad, sino que también el propio concepto de la verdad se ha ido resignificando a partir del debate de la libertad de expresión. Entonces podríamos conversar después, a lo mejor con más calma, pero es un punto muy interesante. Bueno, lo que dice Salvador, primero que nada, gracias por el comentario, porque es un comentario muy apropiado. Y de todas formas estoy completamente de acuerdo de que uno no solamente tiene que prestar atención, sobre todo si es que estamos considerando la posibilidad de resignificar, o si es que podríamos pensar la posibilidad de resignificar el concepto de libertad de expresión en un proceso constituyente. Claro, uno no solo puede enfocarse exclusivamente en los medios, sino que también en las mediaciones. Agradezco el comentario, es muy útil. A propósito de Internet y cómo Internet de alguna manera ha modificado, podría ser radicalmente, la forma en la cual nos comunicamos o las sociedades modernas se comunican en relación a lo que existía antes. Si bien es cierto que por supuesto que hay una revolución en las comunicaciones en los últimos 20 años, también es cierto que a lo largo de la historia se han producido procesos revolucionarios en términos de comunicaciones que hoy día nos cuesta ver porque estamos más alejados. Yo entiendo que Internet es una revolución en términos de las comunicaciones, pero también entiendo que Internet en una buena medida es un cambio de tecnología y de plataformas de comunicación que por supuesto permiten mayores niveles de participación y que hacen posible como instrumento, como herramienta, como tecnología, la posibilidad cierta de lograr lo que yo estoy tratando de plantear en esta exposición, que es permitir mayores niveles de expresión, pensando que eso de alguna manera habilita procesos emancipatorios. Pero también dudo, y como tú lo dices, por todas las razones que tú dijiste también, dudo del potencial que tiene Internet para producir esos efectos hoy día, precisamente porque, pese a que existen diferencias en cuanto a las tecnologías y las plataformas de comunicación, no existen tales diferencias en cuanto a la estructura organizacional de esas formas de mediación de Internet. Internet, tal como los medios de comunicación, está gobernado por el mercado. Exactamente. Y no solo eso, sino que también Internet ha sido colonizado por los medios de comunicación tradicionales. Hoy día nosotros cuando revisamos la prensa, yo hace siglos que no compro el diario. Yo veo el diario directamente por Internet, pero finalmente es la misma cosa en otra plataforma. Está Facebook, hay otras cosas, pero finalmente los que producen la información, los medios de comunicación masivos, necesitan de aparatos, de estructuras organizacionales que les permitan, que son sistemas carísimos, que les permitan producir esa información. Por lo tanto, el hecho de que nosotros andemos circulando por las calles transmitiendo información, viendo las cosas, eso no reemplaza de ninguna manera los aparatos comunicacionales a los cuales estamos acostumbrados. Por lo tanto, yo, si bien estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, creo que hay que mantener esas distancias que son necesarias. Y finalmente, Matías, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. De hecho yo creo que el propósito es tratar de reimaginar, y por eso creo que el concepto de Laughlin
de alguna manera me ayuda a repensar este tema, porque él habla de la imaginación constitucional. Y la imaginación constitucional supone tratar de redefinir ciertos conceptos que están arraigados en nuestras formas de pensar. Sí, libertad negativa por libertad positiva, como decía Salvador, o por una libertad como no dominación, como dicen los republicanos, o dejar de lado el concepto de libertad en esta materia y hablar simplemente de justicia comunicativa. Yo creo que son todas opciones que uno podría pensar y que es necesario pensarlas para ver cuáles son las consecuencias de cada una de ellas. Le doy muchas gracias a los expositores y con esto cerramos este primer panel de la tarde. Vamos a continuar con la presentación en sociedad de una nueva revista que está de alguna manera vinculada con el proyecto del Congreso de Derecho y Cambio Social. Que es la revista de Derecho y Crítica Social, a la cual ha invitado al profesor Salvador Villaleo a hacer una pequeña reflexión y ustedes están dispensados. Y con la cual también comentaremos algunas cosas con el profesor Fernando Muñoz en nuestra calidad de editores de esta nueva iniciativa editorial. Bueno, entonces, sin mayores preámbulos, o quizás sí, vamos a dejarlos primero con Salvador para que haga una pequeña presentación de la revista. Esta es una revista de vocación interdisciplinaria, de carácter académico y que tiene pretensiones de lograr cierta rigurosidad y cierta excelencia académica en la presentación de contenidos críticos. Así que dejo con ustedes al profesor Salvador Villaleo, profesor de la Universidad de Chile. Bueno, primero quiero agradecer profundamente el honor que me otorgan de presentar un esfuerzo que es de un conjunto, un colectivo, una red, digamos, que va, por supuesto, ha significado un esfuerzo principal de los editores, pero que tiene que ver con un ambiente compartido donde hay muchas más personas detrás de esto y adyacentes. Entonces, digamos, poder estar acá, yo pensé, digamos, que iba a estar además otra persona, pero sí, que solo. Entonces, es mayor honor aún y más responsabilidad. Así que se lo agradezco mucho. Primero porque además de la calidad académica indudable, digamos, y notoria de los que escriben, los que han editado y de todas estas personas que les acabo de decir que están cercanas a esta iniciativa, esta es una iniciativa largamente esperada, quizá no demandada con estridencia en la Escuela de Derecho, y ya vamos a hablar por qué de eso, pero sí largamente necesaria en este país. La verdad, en Chile ha sido muy difícil instaurar o legitimar dentro del ámbito académico jurídico la reflexión crítica, lo que algunos llaman crítica jurídica, en Estados Unidos crítica legal studies, y la verdad recibe muchas otras apelativos y tiene, digamos, distintas variantes, digamos, y que ha existido en otras partes de América Latina con dificultades, pero con un espacio ya ganado desde hace décadas. Por ejemplo, pensemos en revistas que serían antecedentes, y por eso me parece que esto es un acontecimiento magno, que quizá ahora uno lo puede ver como una revista más, pero la verdad esto no es una revista más.
No existe ni ha existido antes ningún tipo de revista o espacio, para no hablar de revista, un espacio similar que pudiera congregar y que sirviera de ventana a personas que piensen críticamente el derecho en este país. En cambio, países como Colombia, por ejemplo, como Argentina, como Brasil, como México, desde hace décadas que han conseguido, con dificultades, pero han conseguido generar esos espacios. Incluso, digamos, esos espacios se han traducido en revistas que tienen una larga tradición y trayectoria, como la revista que se llama Crítica Jurídica, dirigido por largo tiempo por Óscar Correa, o la revista del ILSA, que es el otro derecho, digamos, del cual han salido y se han ventilado ideas que después se han reflejado, por ejemplo, en los procesos constituyentes que ha sufrido la región, el continente, el subcontinente, digamos, latinoamericano, en las últimas décadas. Y siempre han estado allí. Entonces, la capacidad que han tenido estos editores de formular y llevar, digamos, con éxito adelante este primer número, es algo que, digamos, uno queda corto en los elogios porque es una necesidad que desde la perspectiva de quienes creemos que el derecho tiene que ser mirado con otros lentes distintos a los lentes tradicionales, era una necesidad, digamos, largamente insatisfecha. Ahora, no, como ustedes entenderán, no es una necesidad que se pidiera a gritos en la escuela de Derecho. Probablemente más de alguno de nuestros grandes juristas, digamos, fruncirá el ceño cuando verá una iniciativa como esta. Y esto, bueno, tiene que ver con el camino difícil que tiene la teoría crítica, precisamente por ser crítica, por aspirar a generar una forma de ciencia no normal dentro del ámbito de lo jurídico. Por cierto, digamos, que esto tiene dificultades internas, digamos, que son mayúsculas. Esto es que no hay nada más ambiguo que el concepto de crítica, digamos. O sea, la crítica es vaga, es ambigua, es ambivalente, tiene todos los defectos y más que tiene cualquier palabra dentro del léxico teórico o legal, digamos, pero acrecentado por una práctica donde hay una variación bastante grande. Es decir, dentro de las teorías críticas, lo que ha dado lugar al espacio de la crítica jurídica en la región, uno puede encontrar una variación desde las propuestas del positivismo crítico de Ferrajoli hasta la crítica legal race theory en Estados Unidos, la crítica feminista del derecho en todas partes del mundo, en fin, que tienen ángulos distintos y que a menudo se contraponen y tienen puntos de desencuentro. Luego, el uso o el énfasis que se le puede dar a teorías morales universalistas, por ejemplo, las de Rawls o las de Habermas, para criticar los ordenamientos jurídicos existentes, reformular sus principios, reestructurar el pensamiento constitucional, versus perspectivas radicalmente deconstructivistas que precisamente buscan sabotear esos fundamentos normativos universalistas. Y ahí genera un conflicto, por supuesto, entre el escepticismo ético y un cognitivismo moral fuerte a la hora de escoger cuál es el punto de partida para criticar los sistemas jurídicos y criticar las formas de pensamiento jurídico vigentes. ¿Para qué decir en el mismo constitucionalismo las variaciones que a veces no son tan pacíficas entre el neoconstitucionalismo europeo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano? No son exactamente lo mismo, aunque se parezcan los conceptos, y sin embargo ambas son elementos que han nutrido la crítica legal en América Latina y los procesos constituyentes recientes. En cualquier caso, digamos, la importancia de esta revista es que cualquier crítica, y aquí es algo que confluye en las teorías, todas las teorías críticas del derecho, y que cualquier crítica debe constituirse en la práctica, en la praxis. Esto es que no puede limitarse de antemano a una sola perspectiva, sino que solo puede realizarse como tal en el ejercicio de ella. Y precisamente la posibilidad de ejercitarlo es lo que nos abre la oportunidad de este primer número. Ahora bien, el desafío es no quedar, por supuesto, debajo de lo que sería realmente una crítica, es decir, no un mero ejercicio intelectual, sino que, según Antonio Carlos Wollmer, siempre tiene un sentido eminentemente práctico-político. Esto es la idea de que se está generando un cambio, que se está generando una tensión dentro del campo de hegemonías y que eso se pretende subvertir de alguna manera o desde algún punto de vista.
y luego que tiene un sentido pedagógico, es decir, que ese cambio político tiene que ver con la posibilidad de habilitar, construir o fortalecer la conciencia, la razón y la participación y posibilidad de transformación del orden social de ciertos sujetos, subjetividades, colectivos o ámbitos, digamos, que han sido dejados inertes, neutralizados o marginados o invisibilizados por la visión tradicional del derecho. ¿Qué objetivos comunes puede tener una crítica, digamos, de la razón jurídica o del pensamiento jurídico, más allá de las distintas versiones que se puedan tener, digamos? Recordemos que Argentina, Brasil han tenido por décadas visiones bastante propias, donde ellos han sintetizado sus fuentes de la teoría crítica francesa o italiana, la crítica del derecho, digamos, de los franceses, o el uso alternativo del derecho de los italianos, y ellos han hecho una síntesis propia. En fin, estas variaciones, estas visiones que a veces se distancian demasiado, deberían tener en cualquier caso ciertos objetivos comunes que yo veo que se están reflejando en esta revista y que, digamos, aspiro que esta comunidad, digamos, logre volcarla en los futuros números. Primero, digamos, y en esto sigo al profesor Luis Huarat de Argentina, que ha hecho una lista de cuáles serían los objetivos comunes de toda crítica jurídica. Primero, enfrentar, develar, reconocer siempre las mitologías de la cultura jurídica, estas mitologías blancas de que existen ciertas normas, que estas normas, digamos, son conocidas, digamos, por todos los sujetos dentro de un país, que todos los sujetos caben dentro de nociones abstractas, que todas las situaciones pueden ser resueltas dentro del sistema jurídico, etcétera. Digamos, una infinidad de mitologías con las que nosotros nos enfrentamos y a veces nos vemos obligados a enseñar cuando revisamos la teoría del derecho con nuestros alumnos. Luego, la exposición de las funciones y operaciones ideológicas de las teorías normativistas del derecho. Esto es que detrás o subyacente o a veces demasiado ingenuamente explícitas hay una ideología, hay una cobertura y un efecto de fortalecimiento de ciertos sujetos hegemónicos y en detrimento de otros cuando se realiza el derecho, cuando se crea el derecho, cuando se enseña el derecho. Luego, que toda teoría crítica del derecho es siempre una metacrítica porque quiere desafiar los supuestos epistemológicos, digamos, la forma en que se construye el razonamiento jurídico. Ya sea las formas más burdas que, digamos, no hace mucho tiempo han desaparecido o todavía, bueno, en algunas partes todavía están en boga, en mi escuela, digamos, a veces, de pensamiento jurídico dogmático, o incluso las formas más refinadas en formas de teoría de argumentación y nuevas formas de construcción del objeto jurídico. La idea es siempre estar alerta criticando sus supuestos en la medida que uno se puede encontrar o puede reconocer efectos hegemónicos dentro de esas posiciones. Luego, tener siempre presente que las teorías críticas valoran el derecho vivo y lo contraponen o logran contraponerlo al derecho formulado en abstracto. Entonces, el derecho que está en los textos, el derecho que se formula en las teorías generales, tiene una distancia en su realización en la práctica, y esto es algo que desde todas las teorías críticas del derecho son reivindicadas. Entonces toda teoría crítica tiene una buena dosis o a veces sobredosis de realismo legal. Otro elemento y aquí los autores, digamos, que están en el primer volumen lo ratifican plenamente, digamos, los autores no solo son autores en el sentido de sujetos reflexivos que luchan dentro del campo de validación intelectual, sino que se comprometen los juristas que abrazan la teoría crítica con ciertas causas con mayor o menor ahínco. La idea del jurista activista, más allá del jurista teórico, como desafiando, digamos, la distribución del trabajo social que uno asume como dada dentro de la academia, es algo que también es propio y común a todas las vertientes de la teoría crítica del derecho. Y luego, para ir cerrando, el tema de la crítica y la enseñanza del derecho. O sea, no solo es cuestionable, digamos, o sería incompleto un cuestionamiento de la práctica jurídica, criticando las teorías jurídicas, criticando las formas de adjudicación, en fin, si no se critica la reproducción del sistema, que es precisamente la forma en que las mismas academias aseguran la continuidad de los sistemas de dominación a través de las prácticas de enseñanza.
un elemento, digamos, adicional es que siempre en la teoría crítica, y eso lo vemos reflejado muy bien en este número, está presente el tema de la actualidad. Más allá que uno trate de buscar las genealogías antiguas del surgimiento de ciertas formas de opresión, o el antecedente también antiguo de ciertas formas de emancipación, la actualidad es la que nos desafía precisamente para incidir en el momento actual. Lo que Foucault llamaba la idea de que toda crítica, toda ilustración, digamos, como él la entendía, es un desafío, es una interpelación a un momento de actualidad. O como, y estoy citando uno de los pocos intercambios que tuvieron así, debates que tuvieron Foucault y Habermas, que fue un debate, digamos, un poco raro porque cuando empezó el debate estaban vivos, pero cuando le respondió Habermas, Foucault ya se había muerto. Pero bueno, para Habermas no fue ningún problema recoger el guante Foucault en el sentido de encontrar una profunda coincidencia en sujetos que han definido, o autores que han definido líneas tan disímiles de pensamiento. La idea de la flecha disparada al corazón del presente. La idea de desafiar, digamos, una presencia que está oculta y que se revela a través de la crítica, se expone y se desafía, digamos, en el acto del criticar. Y esto supone, digamos, que el acto de criticar en esta presencia siempre tiene un contextualismo radical, incluso para aquellas teorías que usan una argumentación universalista y descontextualizada. Es decir, siempre, digamos, el enemigo es concreto, digamos. Siempre la adversidad es algo que se enfrenta en una situación política concreta. Por ejemplo, las herencias patriarcales, coloniales y la mirada de desigualdad en América Latina. Me parece que todos los textos que están acá en el volumen que quería presentar o que queremos presentar reúnen esas características, y por eso, digamos, creo que augura una muy buena oportunidad para instaurar definitivamente este campo, que, digamos, no es casualidad que en Chile haya sido tan negado. Quizá nosotros hemos vivido una ilusión de optimismo que hace poco tiempo, digamos, este optimismo de nuestro modelo excepcional en América Latina, que no hace mucho tiempo se está resquebrajando. Y precisamente, quizá, precisamente, digamos, producto de esa debilidad es que este espacio puede surgir y no pudo surgir nunca antes, pese a que ha habido incontables académicos que han circulado en estos ámbitos latinoamericanos de la teoría crítica jurídica con anterioridad. Entonces, bueno, los artículos relativos al principio de la diferencia, la crítica de la igualdad, en relación al tema de la confianza, la idea de las formas de toma de decisiones constitucionales, la crítica a la propiedad en relación, por ejemplo, a la construcción de las nuevas tecnologías, el feminismo legal en relación, por ejemplo, a la cuestión del aborto, una cuestión tremendamente presente en nuestro debate, el matrimonio igualitario, en fin, las polémicas entre igualitarismo y comunitarismo, que por mucho que son teóricas, tienen un sentido actual, si no pensemos en lo que está pasando ya no solo en el sur, digamos, en el conflicto mapuche, del que vamos a hablar probablemente un ratito más, sino también lo que está pasando en Rapa Nui. Recordemos que el pueblo de Rapa Nui no tuvo ningún problema en ir a hablar con Evo Morales algunos días antes de la sentencia donde hemos sido derrotados por 14-2. Yo no me bueno, en fin. Y donde los Rapa Nui tampoco se sienten derrotados, porque ellos parece que fueron ganadores en este sentido, pero en definitiva donde las evidencias de lo que son las lealtades han dado lugar a una realidad mucho más compleja que solo creo que a través de teorías críticas se pueden develar. Así que felicito a todos los autores, saludo a los auditores y espero que esto sea una comunidad que no haga sino crecer en el futuro. Muchas gracias. Voy a permitirme decir algo muy breve al respecto, y lo que diré es, ya se ha mencionado la idea gramsciana de la hegemonía, y precisamente el punto de esta guerra de guerrillas, que es la lucha por la hegemonía y por la construcción de nuevas relaciones de poder entre grupos dominantes y grupos subalternos. Esta guerra de guerrillas se libra en el espacio cultural. Es una lucha por conquistar posiciones dentro de un campo definido por Althusser como
los aparatos ideológicos que refuerzan la dominación expresada en el aparato represivo estatal. Esta guerra de guerrillas no puede dar más de lo que, como decía una canción, no me pidas más de lo que puedo dar. No podemos destruir la dominación expresada y encardinada en aparatos estatales represivos desde la academia. Sería ingenuo pensar que una revista va a ser aquello que movimientos sociales, marchas y siglos de lucha han intentado hacer, pero eso no significa que los intelectuales, los académicos, los profesores, los abogados y otros trabajadores manuales, no significa que no deban hacer su parte en esta lucha por transformar la hegemonía. Y en este sentido, contar con medios que sean explícitamente críticos, explícitamente contrahegemónicos, explícitamente partisanos en este combate y partisanos de la causa de los grupos subalternos es una necesidad para efectos de que estos trabajadores de las ideas, que somos los que estamos acá, todos los que estamos acá de alguna forma somos trabajadores que trabajamos con ideas, entonces nuestro lugar de combate es no es otro, no vamos a lograr destruir la dominación, pero sí podemos ayudar a proveerle de los argumentos que permitan cuestionarla. Así que me parece que en ese sentido este proyecto y este mismo evento en el que ustedes están participando son la forma de cumplir con la tarea que como trabajadores intelectuales nos corresponde de contribuir a cuestionar las relaciones de dominación que caracterizan a una sociedad como la nuestra, una sociedad capitalista, patriarcal, cisgenerista y racista, eurocentrista, entre otros adjetivos que permiten identificar la formación social en la que vivimos. Así que me parece en ese sentido que esto es un motivo de alegría, el poder contribuir con esta revista a generar estas discusiones, y al mismo tiempo es un recordatorio de que el tipo de luchas en el nombre de las cuales estamos construyendo este espacio de reflexión son luchas que son libradas cotidianamente por muchos sujetos que no están en condiciones de participar de esta revista. Entonces, de alguna forma es una especie de saludo desde la academia a esas luchas y espero que no sea el último. Pablo. Gracias. Ya que los intelectuales orgánicos han usado la palabra, los obreros van a dar algunas informaciones respecto de la revista, ¿no? No, lo que yo quiero hacer es contar un poco acerca de cómo se gestó, cuáles fueron los desafíos, y quiero partir esto agradeciendo a todas las personas que se han visto envueltas. En primer lugar a Fernando, que aceptó mi invitación de empezar este proyecto desde la nada, ¿no? De la forma más precaria posible, sin financiamiento y sin apoyo institucional alguno, ¿no? Nosotros decidimos tomar ese camino para asegurar la independencia que un proyecto de este tipo necesita, ¿no? En segundo lugar, nosotros buscamos la colaboración de un comité editorial, ¿no? Y para eso también yo creo que es importante tener el valor de asociarse a un proyecto de esta naturaleza, con este tono crítico, que no tiene, insisto, ¿no? Que no tenía y que sigue no teniendo ningún apoyo institucional y ninguna afiliación que pueda atraer ninguna clase de reconocimiento. Entonces es siempre, en el caso del comité editorial, que son todos personas que tienen un prestigio académico relevante, una apuesta que tiene que ver con su compromiso político con un proyecto de este tipo, ¿no?
supongo que algunos de esos nombres ustedes conocerán, ¿no? En tercer lugar, quiero agradecer en nombre de Juan Pablo Carrillo, que está aquí presente, al equipo de voluntarios que respondieron a la convocatoria que nosotros hicimos para colaborar en la edición de la revista. De nuevo, el presupuesto que nosotros no contábamos con ningún presupuesto. Luego, el único recurso que nosotros teníamos para transformar la revista en un producto académico sin faltas de ortografía, ¿no? Con puntuación bien puesta y con una diagramación razonable, ¿no? Era con trabajo voluntario, ¿no? Y hubo un grupo importante de personas que respondieron a esta convocatoria y han trabajado de buena manera para sacar con éxito, a mi juicio, el primer número. Y luego, por supuesto, hay que agradecer a los corajudos autores que tuvieron el valor de, en vez de mandar sus trabajos a una revista indexada, ¿no? Cielo, Easy, qué sé yo, ¿no? Todos los autores que participaron, me da la impresión, con la excepción de uno, ¿no? son personas con algún grado de formación académica importante, ¿no? Que podrían perfectamente haber publicado esos mismos trabajos en una revista indexada que les diera puntos para después ganarse Fondecits y cosas como esas, ¿no? Y que probablemente los habilitaría luego para postular a trabajos, ¿no? Que les darían ingresos, qué sé yo. Pero todos entonces esos trabajos, ¿no? Que esos profesores o esos académicos hayan decidido mandar los trabajos a esta revista implica un compromiso político con de alguna manera el proyecto que está detrás de la revista. Quiero terminar este programa de reconocimiento con un llamado, ¿no? Al público presente, a los académicos presentes, ¿no? A que se sientan comprometidos con un proyecto de este tipo, ¿no? Un proyecto de este tipo solo se lleva a cabo, se perpetúa y es exitoso de manera colaborativa. Y para eso, ¿no? Nosotros necesitamos que la comunidad académica que tiene simpatías políticas con un proyecto como este siga participando y ¿no? nos provea del material que es necesario para mantener el proyecto en esta línea. Entonces, aprovechando que hay una serie de ponencias que han sido expuestas en este quinto Congreso de Derecho y Cambio Social, ¿no? Les aviso que la convocatoria, y bueno, y a todas las personas que están entre el público y que crean que ustedes pueden participar de este proyecto editorial en cualquiera de sus calidades, que se acerquen y que colaboren, ¿no? Ya sea en su calidad de asistentes editoriales o de autores, ¿no? Que es lo que al final del día mueve este proyecto, le da vida, lo transforma de una idea a una práctica. Dicho eso, damos por cerrada esta presentación de la revista y los invito a que tomemos un cafecito antes de continuar con la segunda mesa de trabajo de esta tarde.